Buenas tardes, profesor. Soy su alumno Brian Puyo Condori del bloque PT-140, estudiante de Senati, en esta oportunidad para hacer la entrega de mi actividad entregable número 2 del área de física. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos de una vez. Nos dan una situación contextualizada, nos dice, situación 1. Nos dicen, se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Y lo que vamos a hacer es extrayendo los datos, ¿no? Extraemos los datos que nos dan el problema. Tenemos que el volumen va a ser 900 litros, tenemos que el tiempo va a ser 3 minutos, la distancia 150 metros y la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. La masa aquí lo vamos a tomar como 900 kilogramos, ¿no? De aquí. El tiempo va a ser 180 segundos. Multiplicando aquí por 60, ¿no? 180 segundos. Y me dicen aquí, calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos de vapor CB y en caballos de fuerza HP. ¿Correcto? ¿Por qué HP? Esto vendría a ser como horsepower, ¿no? Está en inglés. Bueno, voy a aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Potencia va a ser igual a trabajo sobre tiempo, pero sería un poco corto y tengo un poco más de datos aquí. Entonces, esto lo voy a tomar como fuerza por distancia, ¿verdad? Sobre el tiempo. Pero aquí la fuerza yo lo voy a tomar como peso, ¿no? Como el peso. Y esto va a ser masa por la gravedad, multiplicado por aquí por la distancia sobre el tiempo. Simplemente aquí la potencia va a ser igual a masa por la gravedad por la distancia sobre el tiempo. ¿Correcto? Ok, reemplazo aquí mis datos. Yo tengo aquí la masa 900, la gravedad 10, la distancia también lo tengo y el tiempo. Así que simplemente aquí simplifico y me va a dar 7500 joules sobre segundos. Ok, pero eso no es lo que nos piden, ¿verdad? Nos dice, exprese la potencia en caballos de vapor CB y en caballos de fuerza HP. ¿Bien? Yo he hecho lo siguiente. Sé que un caballo de fuerza HP va a ser igual a 745.7 julios por segundo. Un caballo de vapor va a ser igual 735.498 julios por segundo. Y esta es la potencia que hemos hallado, ¿no? 7500 julios sobre segundo. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Aquí 7500 julios sobre segundo lo vamos a dividir sobre esto de aquí, sobre lo que vale, para poder hallarlos en caballo de fuerza. Lo dividimos aquí, nos va a salir 10.057 en caballos de fuerza, ¿correcto? Y aquí lo mismo, lo que vale aquí aproximadamente 735.98, lo dividimos y nos dará un total de 10.197 caballos a vapor, ¿correcto? Nuestra respuesta sería, la potencia expresada en caballos de fuerza HP es 10.057 y en caballos a vapor CB es 10.197. Bien, esto sería nuestra respuesta para la pregunta 1. La pregunta 2 nos dice, teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia, explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Primero, ¿cómo se entiende la eficiencia? La eficiencia se entiende como un cociente entre la potencia teórica y la potencia útil.
una pequeña fórmula aquí. Eficiencia va a ser igual a potencia útil sobre potencia teórica multiplicada por el 100%. La potencia teórica, lo que está aquí, es lo que se debe consumir, ¿no? En teoría, pero en la práctica sucede otra cosa. Cuando trabajamos con máquinas hay una potencia que se pierde. Por ejemplo, cuando trabajamos con una plancha, un auto, entre otras cosas, se calienta la máquina y eso es lo que se pierde. ¿Correcto? La potencia útil la vamos a calcular, eso sería en la práctica, ¿correcto? Cuando estemos en la práctica. Y aquí le presentamos un ejemplo, ¿correcto? Nos dice que un motor consume una potencia de 3,6 y es capaz de elevar cargas de 324 Newton de peso a razón de 10 metros sobre segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Aplico la fórmula ahí. Potencia teórica va a ser 3,6 por 10 al cubo. Lo vamos a transformar. Multiplicamos aquí, nos va a dar 3600. Y aquí la potencia útil, ¿correcto? Vamos a hallarlo como fuerza por velocidad. La fuerza la conozco, la velocidad también la conozco. 10 metros sobre segundo. Multiplicando aquí nos va a dar 3240. ¿Correcto? Ya hallamos la potencia teórica. Ya tengo la potencia útil. Reemplazo aquí. Lo multiplico por el 100%, nos va a dar un 90%. Esto va a ser nuestra eficiencia, pero va a ser una eficiencia altísima. Las máquinas no suelen tener tanta eficiencia, mucho se pierde en el calor y se pierde demasiado. Eso nosotros ya lo comprobamos de manera práctica, ¿no? En campo. Ok. Situación número 2. En una prensa hidráulica, un camión de la empresa que 1.8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente. Ok, tenemos aquí el radio, el radio de B, 1, correcto. Y también acá de la pregunta podemos sacar, ¿verdad? El radio de B, 20. Extraemos los datos. Masa 1,8, radio del pistón B 1 y radio del pistón en A va a ser de 20, ¿correcto? Esto de aquí lo podemos transformar a metros, ¿no? Como para que quede la misma unidad, correcto, ya lo vemos. Ok, lo transformamos la masa, vamos a trabajar con presión, ¿no? Entonces vamos a tener que transformarlo. Sé que una tonelada va a ser igual a 1000 kilogramos y 1,8 toneladas multiplicando nos va a dar 1800 kilogramos, ¿correcto? Aquí en el trabajo va a ser igual a la masa por la gravedad, multiplicando 1800 por 10, la gravedad, ¿no? 10 metros sobre segundo cuadrado nos va a dar 18.000 newton. Eso va a ser para trabajarlo, ¿no? Y yo puedo decir que la fuerza en B es igual a 18.000 newton, ¿correcto? Veamos aquí. Si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, nos piden aquí tres cosas. ¿Qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Hasta ahora solo tenemos la fuerza en B, nada más. Lo demás tenemos que hallarlo. Y le hemos hecho así de una manera como para que se entienda, ¿verdad? Y lo vamos a hacer así. Para poder hallar la fuerza mínima que nos piden acá, necesitamos aplicar esta fórmula. Fuerza en A es igual a presión en A por el área en A. Pero como nosotros no tenemos esto, ¿verdad? No tenemos esto, tenemos que hallarlo, ¿correcto? Pero antes de eso, primero vamos a hallar la presión en B. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver.
Para poder hallar la presión en B necesito saber el área B. Entonces, el área en B va a ser igual a pi por radio al cuadrado, porque como vimos en el gráfico es como un cilindro, ¿no? Por eso voy a aplicar esta fórmula. El área en B va a ser igual a pi por radio al cuadrado, y radio en B lo conocemos porque nos dieron por dato 1 metro, y pi lo voy a tomar como 3,14, lo multiplicamos aquí por radio, nos va a dar igual a 3,14 metros al cuadrado. Esto va a ser el radio del área en B, el área en B. El 2. Aplicaré la siguiente fórmula para hallar la presión en B. La presión en B es algo que nos están pidiendo, ¿no? En el problema. La pregunta estaba eso. Entonces, la presión en B lo vamos a hallar de la siguiente manera. Es la fórmula que hemos visto, ¿no? Presión en B va a ser igual a fuerza en B sobre el área B. ¿Correcto? Entonces aquí, la fuerza en B ya la hallamos hace rato, ya la conocemos. El área B lo acabamos de hallar, está aquí. Simplemente lo dividimos y nos va a dar 5.732.48 newton sobre metros cuadrados. ¿Correcto? Ya hallé algo de lo que me están pidiendo, ¿no? Ahora vamos a hallar el área en A. El área en A va a ser lo mismo, pi por radio al cuadrado. El radio, sí, lo hemos convertido a metros, porque recordemos que era 20 centímetros, lo hemos transformado a metros, nos va a dar 0.2 metros aquí. Reemplazamos, multiplico 3,14 por 0.2 al cuadrado, me va a dar 0.1256 metros cuadrados, ¿no? Esto va a ser el área en A. Miren, ya tengo aquí uno de los datos. Ahí hallé el área en A, lo que me estaban pidiendo, ¿verdad? Con esta fórmula. Ya tengo el área, entonces me faltaría la presión en A. Pero yo sé que la presión en B va a ser igual a la presión en A. O sea, la presión en B va a ser igual a la presión en A. Y por el gráfico que hemos visto, ahí también. Entonces, si la presión B es igual a la presión A, van a valer lo mismo, ¿verdad? Si la presión B es 5.732.48 newton sobre metro al cuadrado, la presión A va a ser lo mismo, 5.732.48 newton sobre metros cuadrados. Y ya está, ya tengo aquí la presión en A, ya tengo aquí el área en A. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente multiplicar, ¿correcto? Aplicaré la fórmula para hallar la fuerza en A, ¿verdad? La fuerza en A va a ser igual a la potencia en A por el área en A. Entonces hallamos los datos hallados, tenemos la potencia en A, el área en A, ya la hallamos. Simplemente multiplicamos y nos da 719,99 newton. ¿Correcto? Completando los datos que pedía el problema. Ya hallamos fuerza en A, 719,99. También hallamos la presión en A y la presión en B, que es lo mismo, ¿no? 5.732.48 newton sobre metros cuadrados. Respuesta: la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión es de 719,99 newtons. La presión ejercida en el pistón A es de 5.732.48 newtons sobre metros cuadrados, y la presión ejercida en el pistón B es de 5.732.48 newtons sobre metros cuadrados. Ok, número 2. Si duplicamos la medida del radio del pistón B, solo del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Me piden lo mismo, ¿no? Lo que va a cambiar es el tema del pistón B. ¿Ok? Aplicaremos la misma que en el anterior problema, pero duplicando el radio del pistón.
Si el radio del pistón anteriormente era 1, ahora va a ser 2, ¿no? Es lo que cambia. ¿Correcto? Ok, primero hallamos el área en B, como hicimos anteriormente. El área en B va a ser igual a pi por radio al cuadrado. El radio cambiado, 2 al cuadrado. Multiplico aquí, nos va a dar 12.56 metros cuadrados. Pero si nos damos cuenta, aquí 12,56, el área ha aumentado 4 veces, o sea por 4, ¿verdad? Multiplicando esto por 4 nos daría, ¿correcto? El área anterior es 3.14, multiplicándolo por 4 nos daría 12.56. ¿Ve? El área aumentó 4 veces. ¿Correcto? Ahora, para la presión en B. Presión en B va a ser igual a fuerza en B sobre el área en B. ¿Correcto? Esto ya lo hallamos por rato anteriormente. Voy a reemplazar aquí el área en B y lo acabamos de hallar. 12.56 metros cuadrados. Y viene a ser 1433.12 newtons sobre metros cuadrados. Si aumenta el área, la presión también tiene que disminuir 4 veces. ¿Qué significa esto? Que el área y la presión son inversamente proporcionales. Aquí el área aumentó 4 veces y la presión disminuyó 4 veces. Es inversamente proporcional. Y si esto lo multiplicamos por 4, ¿por qué ha disminuido? Esto ha disminuido. Si multiplicamos 1433.12 por 4, nos va a dar lo que hallamos anteriormente, ¿no? Que es 5732.48. Aquí va a ser lo mismo, presión en B va a ser lo mismo que presión en A. Recuerden, esto ya hemos hallado. Sería 14.3312 newton sobre metros cuadrados, sería igual a la presión A, lo mismo, ¿no? Ahora aquí, el área en A se mantiene, la presión en A cambió ya que el radio en el pistón B se duplicó. O sea, acá multiplico aquí. Fuerza en A va a ser igual 1433.12 por 0.1256. Multiplicamos aquí, nos da 179.99 newtons. ¿Ok? Completamos los datos aquí. Ya están nuestros datos completos, ¿no? Nuestra respuesta sería: la fuerza del pistón A para levantar el camión es de 179,99 newton. La presión ejercida en el pistón A ahora sería de 1433.12 newton sobre metros cuadrados. La presión ejercida en el pistón B ahora sería de 1433.12 newton sobre metros cuadrados, ¿no? Ok. 3 nos dice: las magnitudes presión, fuerza y área, ¿cómo se comporta? ¿Directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Aquí tengo una formulita, ¿no? Presión va a ser igual a fuerza sobre el área. Tanto la presión y la fuerza se comportan de manera directamente proporcional, ya que si aumenta la fuerza, va a aumentar la presión. Y si la fuerza disminuye, la presión también se va a ver disminuida. Por eso es directamente proporcional, ¿no? Ahora aquí un pequeño ejemplo, ¿no? La presión y el área son inversamente proporcional. Por eso que aumentó el área y disminuyó la presión en el ejercicio anterior, ¿no? Como vimos en el ejercicio anterior, el área se cuadruplicó, pero en el tema de la presión disminuyó 4 veces, ¿no?
por eso van a ser inversamente proporcional. En conclusión, la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Ok, eso sería todo. Gracias, profesor. Espero que le haya gustado.